columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo la revelación general de Dios y en el día de hoy vamos a hablar de la revelación especial de Dios. Ese va a ser el tema que estemos tratando hoy. No va a tener un contenido de tantas explicaciones. Más bien, en cuanto a la revelación especial de Dios, voy a tratar de dar muchas referencias de muchas formas como Dios se ha dado a conocer de esta manera. Así que lo primero que quiero que vayamos es a Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 1, donde leemos así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque esto nos sirve como recordatorio de nuestra clase de la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la revelación general de Dios y estuvimos aprendiendo que esa revelación general de Dios, esa es la manera como Dios se dio a conocer y se reveló de manera general a todos los hombres. No era un mensaje verbal, no era una comunicación verbal, no decía muchas cosas específicas de Dios, pero podíamos ver que en la creación, y por eso empezamos con ese versículo, Dios creó los cielos y la tierra, podíamos ver que en la creación, en el firmamento, nosotros podíamos contemplar la gloria y la majestad de Dios. La Biblia nos enseñaba que en esa creación Dios había mostrado su eterno poder y deidad. Dios se había dado a conocer a los hombres de manera que ningún hombre quedaba libre de culpa delante de él. Dios le estaba diciendo al mundo a través de la creación, a todos indiscutiblemente, de punta a punta de esta tierra, de punta a todos los habitantes que nacen y que abren sus ojos en este planeta, de la existencia real de Dios, de un creador. A través de la creación, Dios le decía al hombre que Él estaba ahí, que Él no estaba ahí puesto por casualidad, que había un creador y que ese creador a través de la creación mostraba que era Dios, mostraba que era majestuoso, mostraba que era glorioso y por lo tanto el hombre al darle la espalda a Dios, al pecar contra Dios, al rebelarse contra Dios, a pesar de que Dios se mostró con claridad, y esa es la palabra que aparecía, con claridad, el hombre quedaba culpable delante de Dios. El hombre empezaba a adorar la creación en lugar de al Creador. El hombre se empezaba a hacer sus propios ídolos. El hombre empezaba a hacerse ídolos de todas las formas de animales, de cuadrúpedos, de aves. El hombre empezaba a adorarse a sí mismo y a sus placeres. Y finalmente, a pesar de que Dios estaba ahí y había sido revelado y demandaba adoración de su creación, el hombre le daba la espalda. Y por lo tanto, todos los hombres caían bajo condenación. Y decíamos que no podía ser posible que alguien no creyera en Dios a través de la creación. Que las personas que hoy decían no creer en Dios, la Biblia afirmaba que era por la rebeldía que tenían contra Dios, por la dureza de su corazón, por su propia ceguera, pero no porque no podían creer en Él, porque Dios se manifestaba en la creación con toda claridad. Pero decíamos que era lo único que Dios manifestaba en la creación: su gloria, su majestad, su deidad, su poder, su grandeza, su existencia, su realidad. Pero Dios no hablaba del evangelio. Dios no hablaba de cómo iba a salvar a la humanidad. Dios no revelaba sus mandamientos. Dios no daba a conocer esas cosas a través de la creación. Así que era un mensaje claro de la evidencia de Dios, pero era un mensaje incompleto para todo lo que Dios quería revelarle al hombre. Y es ahí donde seguimos con Génesis y nos damos cuenta que Dios, a partir de Génesis capítulo 2, ya empieza a mostrarse y revelarse de otra manera. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
O en Génesis 3:15 leemos: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La primera parte de Génesis nos mostraba la creación de Dios y nos recordaba cómo Dios había manifestado su existencia, su deidad, su gloria y su poder en la creación. Pero ahora, en Génesis 2, empezamos a ver algo diferente. El Señor dijo. Ya no es algo en general a todos los hombres, sino que vemos una comunicación directa. Un mensaje directo, una orden directa traída por el propio Dios específicamente y en este caso a Adán. Y luego en Génesis 3 encontramos incluso la síntesis, el anuncio, el trampolín de donde iba a salir. Todo el plan de redención ya estaba anunciado ahí. ¿Cómo? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Así que vemos esa diferencia. La revelación general nos muestra cómo Dios se da a conocer a todos los hombres en general. Habla de su existencia, de su gloria, de su poder y su majestad. Pero la revelación especial es la manera como Dios revela directamente su voluntad, sus decretos, sus mandamientos, sus instrucciones a personas en particular, a pueblos en concreto y de maneras específicas. Así que la revelación general no nos da datos concretos sobre la persona y la obra de Dios, pero a través de la revelación especial Dios daría a conocer a los hombres todo lo que debían saber sobre Él. La revelación general es como si nos dijera: Dios es glorioso, santo, majestuoso. Y la revelación específica, la revelación especial, es la que Dios empieza a dar a conocer cada uno de sus atributos, cada uno de sus mandamientos, nos revela el plan de redención y lo hace de una manera clara, directa y específica, donde no hay sombra de dudas. Cuando hablamos de esta revelación, de la revelación especial, debemos entender que Dios lo ha hecho de diferentes maneras a lo largo de la historia. Porque nosotros hemos visto a Dios hablando con Adán, pero no hacemos lo mismo en el día de hoy con Dios. Dios no habla de la misma manera que habló con Adán hoy con nosotros. Y eso es algo que la gente debe empezar a entender, que Dios se ha dado a conocer de maneras distintas a lo largo de la historia. Hay gente que se encierra en el pensamiento de que si Dios lo hizo allí, lo puede hacer hoy. Ya, pero es que no lo ha querido hacer más. Y eso es una realidad que debemos aceptar. Que Dios hubiera hablado cara a cara con Adán en el Edén no significa que hoy vaya a hablar cara a cara con nosotros como habló en el Edén con Adán. Debemos entender que la revelación especial de Dios a lo largo de la historia se ha manifestado de diferentes maneras y la propia Escritura lo dice. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. Y mira esa palabra, Dios habiendo hablado. No es como la revelación general donde Dios se ha dado a conocer de una manera genérica a todo el mundo, sino que Dios directamente ha hablado, se ha comunicado directamente y con instrucciones específicas a su creación. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Paramos ahí. Dios ha hablado y ahora nos está dando indicaciones el autor de los Hebreos de cómo Dios ha hablado en el antiguo pacto. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que usualmente leemos? La voz de los profetas. El comunicado de los profetas, los anuncios de los profetas, las visiones de los profetas, los sueños de los profetas, los mensajes de los profetas, las profecías de los profetas. Era el mensaje claro en el antiguo pacto. Y por eso el autor de los Hebreos lo dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, apuntando al antiguo pacto, de muchas ocasiones, y es verdad, no lo hizo una, ni dos, ni tres, en muchas ocasiones y de muchas maneras, y ahora veremos esas maneras. ¿A quién? A los profetas, a los padres por los profetas. Entonces, esa expresión a los padres nos hace pensar en los patriarcas, nos hace pensar en el pueblo del antiguo pacto.
Así que el autor de los Hebreos, el primer versículo nos dice cómo Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Dios se dio a conocer a nuestros padres, a los patriarcas, a los creyentes de entonces, de muchas maneras, a través de los profetas. Y ahora dice cómo Dios se ha dado a conocer en el nuevo pacto. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuando tú miras el Antiguo Testamento, tú ves los comunicados, las instrucciones, las profecías, los sueños y las visiones de los profetas. Pero cuando tú miras al Nuevo Testamento, ¿qué tenemos allí? ¿Empezamos con qué? Empezamos con los evangelios. ¿Y qué son los evangelios? No los escribe directamente Jesús, pero son las enseñanzas de Jesús, la obra de Jesús, la vida de Jesús. Luego podemos seguir con Hechos, pero es el avance de la iglesia bajo las instrucciones de Jesús. Luego tenemos las cartas apostólicas. ¿Pero qué enseñaban los apóstoles? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos recibido, eso os damos. Es decir, los apóstoles no hablaban por su propia cuenta, hablaban de lo que habían recibido del Señor y a través del Santo Espíritu de Dios. Y finalmente concluimos con la revelación de Apocalipsis, que es el mensaje de Jesús, el último mensaje de Jesús revelado al apóstol Juan cuando estaba exiliado. Pero es el mensaje de Jesús, Evangelios Jesús, los apóstoles Jesús, Apocalipsis Jesús. Entonces ahí vemos el canon completo. Todo lo que Dios ha querido dar a conocer en el antiguo pacto lo ha hecho a través de profetas. Y en el nuevo pacto lo ha hecho a través de su Hijo. Entonces nosotros como iglesia, cuando hablamos de Dios, de sus atributos, de su voluntad, de sus decretos, de sus instrucciones, lo hacemos en base a las enseñanzas ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. Antiguo pacto y nuevo pacto. Yo no entiendo cómo teniendo estas cosas y teniendo este mensaje tan claro y contundente, sigue habiendo gente que va a las iglesias hoy, en los últimos días, buscando profetas. ¿Por qué lo hacen? ¿Ceguera, desconocimiento, ignorancia bíblica, rebeldía contra Dios? Yo te he dicho que lo he hecho así, pero tú, cabezón, ¿quieres todavía profetas? Yo te he dicho que hablé a través de profetas, luego hablé a través de mi Hijo. Ahí tienes toda la revelación de Dios, de Génesis, Apocalipsis. ¿Por qué quieres nuevas instrucciones a través de profetas? Si yo ya te he dicho cómo he hablado. Entonces la revelación especial de Dios es la manera como Dios ha dado a conocer su persona, sus atributos, su voluntad, sus decretos, sus mandamientos, su ley. Y lo ha hecho de manera directa, ya sea a través de los profetas o ya sea a través de su Hijo. Pero todo ha quedado registrado para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a ver la manera como Dios se comunicaba en el antiguo pacto principalmente. Veremos que de tanto en tanto aparecen algunas excepciones y por favor, no caigamos en el error de mirar temas excepcionales en la Biblia y hacer de eso una ley para la iglesia. Por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho leer el libro de Hechos, porque como no sabe todavía leer la Biblia adecuadamente, por ejemplo, encuentran en el libro de Hechos diciendo, ¿vosotros tenéis el Espíritu Santo? No, hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo todavía no lo tenemos. Ah, bueno, pues toma, recíbelo. Y lo recibían y hablaban en lenguas. De versículos como eso, la gente extrae doctrinas para la iglesia como que al recibir el Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en lenguas. Pero eso sería extraño. Primero, porque no todos aquellos que reciben el Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas. La primera cosa que entendemos en Efesios 1 es que el Espíritu Santo llega a los creyentes después de haber creído el Evangelio. Pero ¿por qué tenemos casos específicos así en la Biblia? Porque había personas en aquel entonces que habían creído el Evangelio, pero todavía no había venido Pentecostés. ¿Qué pasa con los que ya habían creído en el Mesías, ya habían creído en el Señor, ya habían sido bautizados, pero fue antes de Pentecostés? Solo les faltaba una cosa. Lo que a nosotros nos llega hoy automáticamente a creer el Evangelio, ellos no lo tenían, porque la promesa no se había cumplido todavía en Hechos 2, y les faltaba solo eso.
Pero gente no entiende el contexto histórico en el que se dan las cosas, no entiende el funcionamiento de la iglesia en el primer siglo y hacen de eso una doctrina para la iglesia, y es algo muy peligroso. Porque Pedro tuviera un éxtasis no significa que Dios hoy nos dé éxtasis a todos. Porque José tuviera un sueño no significa que todos los hombres del Antiguo Testamento tuvieron sueños, y no significa que todos los hombres del Nuevo Testamento tuvieron sueños. Hay apóstoles que no registran sueños, hay apóstoles que no registran visiones, y hoy la gente sigue detrás de esas cosas por desconocimiento de las Escrituras. Debemos saber diferenciar la regla de la excepción. Por eso cuando alguien te dice, ¿Dios puede darle un sueño a alguien? Claro que sí. ¿Es la regla de Dios? Claro que no. Y esa es la diferencia, que en muchas iglesias se ha hecho de eso una regla. ¿Cuántos sueños ves en la Biblia y cuántos sueños ves en algunas iglesias durante un año? Muchos más que en toda la Biblia a lo largo de la historia. Hay gente que semanalmente tiene sueños, visiones y éxtasis, y en la Biblia se ven esporádicamente. Hacemos de excepción las reglas. Otra cosa interesante, la mayoría de sueños y visiones, como veremos algunos aquí, tenían que ver con algo que afectaba a todo el pueblo de Dios. Los sueños de José afectaron a todo el pueblo de Dios. Las visiones de los profetas afectaron a todo el pueblo de Dios. Hoy la gente sueña contigo, con tu casa, con tu bebé, con tu trabajo, con tu traslado de viaje, y tú dices, no tiene nada que ver. O sea, hacen de una excepción una regla y además no tiene el fundamento que tienen las Escrituras. Y la gente sigue yendo allí a buscarlo, como antes los impíos buscaban a la bruja en busca de la lectura de cartas. Porque la gente ya no quiere la palabra de Dios. La gente quiere que le lean el futuro. Pero se sentiría pecando si va una bruja. Déjame decirte que hay brujería en las iglesias. Y que porque se haga dentro de una iglesia hay cosas que no significa que no sean hechicería. Que porque se haga dentro de un culto no significa que no sea brujería. Hubo un culto una vez para Dios donde 2 hombres se aventuraron a hacer algo que no era propio ni adecuado en un culto. Y era un culto para Dios. Y Dios mandó fuego que los consumiera, porque le habían dado a Dios fuego extraño. Era un culto para Dios, pero era extraño, no conforme a la voluntad de Dios. No todo culto es bíblico, y puede haber hechicería y brujería dentro de un culto evangélico. Tenemos que tener más discernimiento, porque algunos participan de las obras de las tinieblas creyendo que son las obras de la luz, por desconocimiento bíblico. Vamos a ver entonces algunas maneras como Dios habló a través del antiguo pacto. La primera cosa que quiero mencionar son las teofanías. Las teofanías. Dios reveló su voluntad en ocasiones a través de teofanías. Vamos a leer los pasajes que quiero marcar aquí y luego vamos a explicar. Y después de leer los pasajes es más sencillo entender a qué se refiere ese concepto de teofanía. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 18 dice así. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, y ahí sigue todo el pacto que no lo vamos a leer. Vamos a leer también Éxodo capítulo 3 y el versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
¿Qué llamamos teofanías? Cuando Dios se manifiesta personalmente a los hombres, no a través de un sueño, no a través de una visión, no a través de un éxtasis. En este caso, personalmente Dios se manifestó a ellos. Abraham le habló de una manera directa y luego vemos que al final leemos, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. Ese horno humeante y esa antorcha de fuego representa la presencia de Dios, así como la columna de fuego lo representaba en el desierto. Luego vemos Éxodo y vemos a Dios hablando directamente a Moisés a través de una zarza ardiente. Una zarza ardiente, una columna de fuego, un horno humeante y una antorcha encendida, pero de ahí salía una voz dando un mensaje, anunciando algo a esa persona. Era Dios personalmente dando instrucciones a los hombres. Ahora te pregunto, lo que Dios le iba a decir a Abraham, ese pacto que iba a hacer con Abraham, ¿lo podíamos ver en la creación? No. Lo que Dios le iba a decir a Moisés que iba a hacer, ¿lo podíamos ver en la creación? No. Nosotros sabemos del pacto de Dios con Abraham, no por la creación, no por la revelación general de Dios, sino por la revelación especial de Dios. Ahí tenemos una visión muy genérica, superficial de Dios. La revelación especial empieza a dar a conocer aspectos más personales. Así que la primera cosa que hablamos es que Dios, una de las formas que se reveló en el antiguo pacto es a través de teofanías, manifestándose directamente, como el caso de Adán. Era Dios directamente hablando con Adán, personalmente, cara a cara. Hay una cosa interesante, hermanos, y antes de pasar, no quiero pasarlo por alto, porque además es algo que he estado meditando estos días. En Génesis 15, ¿recuerdan ese momento en que Abraham corta a los animales por en medio? Hace un pacto con Dios, corta a los animales por el medio. En aquel entonces, y mira qué interesante es esto, en aquel entonces cuando alguien llegaba a un pacto con otra persona, recuerden que no habían contratos, pero cuando se hacía un pacto entre dos personas, la manera como se ratificaba el pacto era así. Se cortaban unos animales por la mitad y las dos personas pasaban por medio de los animales, diciendo que si yo no cumplo el pacto, a mí me va a pasar lo mismo que a estos animales. Las dos personas pasaban comprometiéndose de esa manera. Si yo no cumplo el pacto, a mí me va a pasar lo mismo que a esos animales. Ahora quiero que mires esa escena. ¿Tú sabes lo que le pasó a Abraham justo después de esto? Abraham se duerme. Abraham se duerme. Abraham no pasa por en medio de los animales. Pero ¿quién pasa por en medio de los animales? ¿Sabes lo que nos enseña eso? El hombre iba a incumplir el pacto, pero quien iba a pagar el precio fue el que pasó por medio de los animales. Hermano, qué glorioso. Dios permite que Abraham se duerma para que él mismo pase, solo él, y así cuando Abraham incumple, que somos nosotros, toda su descendencia incumple el pacto, en vez de pagarlo él porque él no pasó, no se comprometió realmente, lo paga quien sí se comprometió en su lugar. Dios hace el pacto y Dios paga el precio del mal uso, del no cumplimiento del pacto. Hermano, eso es glorioso. Son esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto y ahí está el evangelio. O cuando Abraham coge, por ejemplo, a Isaac y empieza a subir el monte y le dice, bueno, toma un cordero y vamos. Y luego a Isaac le pregunta, padre, pero ¿dónde está el cordero? Y Dios proveerá. Pero cuando va a matarlo y Dios lo para, ¿qué provee el Señor? No provee un cordero. La palabra cambia. Un carnero. Porque el cordero de Dios lo iba a proveer mucho después. Hermanos, son esos detalles. Últimamente tengo muchas ganas de predicar Génesis, pero es que es muy largo. Pero son esos detalles que mientras los estudias te dan unas ganas de dar un gloria a Dios tan grande como no había visto eso. Yo había leído solo eso como un acto de fe. Yo no había visto tantos detalles. No, es maravilloso, hermano. Voy a seguir que si no me enzarzo aquí. No ardientemente, pero me enzarzo. Cómo Dios también ha hablado en el antiguo pacto. Cómo Dios ha revelado también su voluntad a través de las tablas de la ley.
En Éxodo 32:16 encontramos: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que nosotros tenemos los mandamientos de Dios porque Dios mismo ha revelado esos mandamientos. Imagínate, tú ves el universo y dices, uy, es pecado codiciar. Tú ves las estrellas y dices, es pecado levantar falso testimonio. No sabes eso, pero esa revelación específica Dios la ha dado directamente, y en este caso a través de las tablas de la ley. Vamos a ver otra cosa, otra forma interesante como Dios ha dado a conocer su voluntad, su persona, su revelación. También lo ha hecho a través de sus ángeles. A través de sus ángeles. En Daniel capítulo 9, versículo 20 al 22, leemos, lo siguiente: aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y para darte entendimiento. ¿Quién es ese Gabriel? Es un ser angelical, enviado por el Señor para tratar y dar un mensaje a su profeta. Y es aquí donde hablo de las excepciones. No es algo muy común en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también tenemos algunas revelaciones fruto de los ángeles del Señor. Por ejemplo, y la más grandiosa, Lucas capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Mas el ángel les dijo: no temas, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio del Mesías, tú lo ves en las estrellas, tú lo ves en los árboles, tú lo ves en los ríos, tú lo ves... No. Y seguramente si los ángeles no hacen esa confesión, esa revelación, dan esa información, muchas personas podrían estar dudando, podrían pensar que era un bebé más, pero un ángel del Señor trae un mensaje. Os traigo buenas nuevas. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Así que de momento hemos visto ¿cuántas? A Dios ha hablado a través de teofanías, Dios ha hablado a través de tablas de la ley y Dios ha hablado a través de ángeles. Vamos a ver una que es curiosísima. El Urim y el Tumim. No se ve casi en la Biblia. No se ve casi en la Biblia. Para algunos puede parecer algo de azar, porque aparentaba ser algo de azar. Pero bueno, nosotros vimos incluso este domingo en la predicación cómo nosotros no entendíamos el echar a suertes de la misma manera que los judíos entendían el echar a suertes. Pero voy a leer dos pasajes. Éxodo capítulo 28 y versículo 30 dice así: pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. O por ejemplo, Números capítulo 27 y el versículo 21. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Cuando a veces consideraban que los sumos sacerdotes tenían que tomar alguna decisión crucial para el pueblo, muy significativa, tenían lo que se conoce el Urim y el Tumim. Eso, como habéis visto en la imagen, tenía mucho que ver con el pectoral de la ropa de los sumos sacerdotes, las piedras que representaban a las tribus, y eso les servía para tomar decisiones. Era como si nosotros lo echáramos a cara o cruz, a pares o impares. Era una manera como dejaban en las manos de Dios algunas decisiones.
era un elemento que tenían los sumos sacerdotes y ellos consideraban que ciertas decisiones que tenía que tomar únicamente el Señor, a través de eso el Señor le mostraría cuál era su voluntad. Y la gente obedecía la instrucción del sacerdote que había obtenido a través del Urim y el Tumim. Así que cuando Dios quería hacer algo en su pueblo y tomar ciertas decisiones en su pueblo, la manera como revelaba su voluntad y daba a conocer sus decisiones también era a través del Urim y el Tumim. Vamos ahora a hacerlo así también hoy, porque así se hizo alguna vez. Repito lo mismo, no podemos usar cosas excepcionales que pasaron en el Antiguo Testamento y decir, ahora vamos a conseguir eso y vamos a tomar así ciertas decisiones también, que cuando los pastores vayan a orar al Señor, se lleven 2 piedras de colores diferentes. Si sale rojo, alquilamos local. Si sale azul, compramos local. Tú dices, Señor, salió rojo, hermanos, el Señor ha dicho que vamos a alquilar en vez de comprar. Hoy no lo vamos a hacer de la misma manera. Tenemos que entender que eran formas específicas de hablar en el antiguo pacto. La más común de todas y la que todos conocemos es la de los profetas. Dios ha hablado a través de sus siervos, los profetas. Daniel 9, versículo 10. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Cuando nosotros miramos la creación, nosotros no vemos las enseñanzas de Dios. Cuando nosotros miramos los mares, no vemos las enseñanzas de Dios. Pero Dios quería instrucciones para su pueblo, quería darle el camino que debían seguir, mandamientos que debían obedecer, enseñanzas que debían cumplir. ¿Y cómo Dios dice que ha dado esas enseñanzas? A través de sus siervos, los profetas. Entonces, la gente entendía en aquel entonces que desobedecer la voz de los profetas era desobedecer la voz de Dios, porque ellos no hablaban por su propia cuenta, sino que hablaban inspirados por Dios, lo que Dios les daba para que hablasen. En Números 9:30 podemos leer lo siguiente. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. ¿Cómo Dios amonestó a su pueblo? ¿Cómo Dios corrigió a su pueblo? ¿Cómo Dios llamó la atención a su pueblo? A través de sus profetas. Dios le dio sueños a todo el pueblo. Dios le dio revelaciones a todo el pueblo. No, Dios tenía un siervo al que Dios usaba, o unos siervos específicos a los que Dios usaba, los profetas, y el pueblo solo miraba allí y esperaban las instrucciones de Dios. Hermanos, eso es así. Cuando nosotros vemos el antiguo pacto, nosotros no vemos al pueblo comunicarse directamente con Dios. Vemos al pueblo mirar a Moisés y ver qué quiere Dios. Vemos al pueblo mirar a los profetas y ver qué quiere Dios. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una figura muy similar. ¿Cuál es la figura equivalente a los profetas? Los apóstoles. La iglesia miraba a quién. Jesús ya ascendido, está a la diestra del Padre. Ahora, ¿a quién miramos? ¿A quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿A quién hacemos caso? ¿Quién consideramos que habla en nombre de Dios? Los apóstoles. Y lo que decían los apóstoles consideraban que era la voz de Dios. Así como lo que decían los profetas consideraban que era la voz de Dios. Si Pablo mandaba una carta a Éfeso y decía, esto se tiene que cambiar, ¿qué hacía la iglesia? Lo cambiaba porque creía que hablaba en nombre de. Si Pablo mandaba una carta a Corinto y decía, a ese hermano lo echáis de la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Porque creía que hablaba en nombre de. Si los profetas decían para la derecha, ¿qué hacía el pueblo? Derecha. Si tú hoy crees que el oficio de profeta y apóstol sigue vigente, y mañana ese apóstol nos manda una carta y dice, ese pastor fuera, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Echarme fuera. Porque la voz de los apóstoles es la voz de Dios. Si yo creo entonces que el oficio apostólico sigue ahí, entonces tengo que aceptar que siguen siendo la voz de Dios, no para sus iglesias. Porque la voz de Pablo no era para su iglesia. La voz de Pablo era para la iglesia.
La voz de Pedro era para la iglesia. La voz del apóstol Juan era para la iglesia. Entonces, si hoy creo que hay alguien que es un apóstol también, su voz es para la... ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Que si ese apóstol nos dice a toda la iglesia a la derecha, hay que empezar a ir allí. Pero ¿por qué no le damos ese crédito? Porque consideramos, como ya hemos explicado, que el oficio apostólico cesó. Apóstoles y profetas eran un fundamento sobre el cual toda la iglesia fue edificada. Y nosotros seguimos bajo las instrucciones ¿de quién? De los apóstoles y los profetas del Señor. No de los de hoy, del Señor. Lo que enseña Jeremías para nosotros es palabra de Dios para todos. Lo que enseña Juan para nosotros es palabra de Dios para todos. Lo que enseña Daniel para nosotros es palabra de Dios para todos. Lo que enseña Pablo para nosotros es palabra de Dios para todos. Lo que enseña Maldonado no es palabra ni de Dios ni para todos. Y espero que eso empiece a quedar cada día más claro. Más claro. Dios habló a través de sus profetas, dio enseñanzas a través de sus profetas, corrigió y amonestó al pueblo a través de sus profetas. Lo que ellos decían era lo que venía de Dios. Y mira qué interesante. Ellos no venían con mensajes de, hay aquí una persona que sufre. No, Israel, por esto va a pasar esto, tantos días, tantos años, y justo cuando se cumplan tantos años, el Señor os lleva aquí y os vuelve a levantar. Y volveréis a pecar y volverá a pasar esto, y tantos años estaréis allí. ¿Te das cuenta lo que le dijo a Abraham? Abraham, va a pasar esto, me llevaré a tu pueblo, va a estar tantos años ahí, luego lo sacaré. Fue preciso. Y te digo una cosa, cuando ves la historia del pueblo no pasa ni un año más ni un año menos. Hoy es todo abstracto. Hay alguien que sufre, una mujer que llora por su marido. No tiene nada que ver. Y la gente ahí como, habla Señor, habla, yo lo recibo. ¿Sabes lo que más me duele? Es cuando uno alza la voz de esta manera. Uno es el malo, uno es el juez, uno es el tirano. ¿Y sabes quiénes los suelen defender? Los que están siendo engañados por ellos. Los que tú quieres que abran los ojos son los que te odian. Tú quieres que sean libres y ellos te odian. ¿Hasta dónde llega la esclavitud? Por eso estoy convencido que los apóstoles y profetas de hoy no son solo fruto de su propia carne y codicia, sino que están respaldados por el mismo diablo que ciega a las personas que tienen delante. Estoy convencido de ello. El poder de Satanás juega a su favor. ¿Cómo más habló Dios en el antiguo pacto? Vamos a ver algunas cosas más a través del texto bíblico. Dios también usó sueños para dar a conocer su voluntad. Génesis capítulo 20 y el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues esta está casada. Y tú dirás, pero este hombre ni era esto ni era aquello, y Dios le dio un sueño, pero ¿de quién era esa mujer? ¿De quién era esa mujer? Lo que pasaba con esa mujer afectaba a todo el pueblo, porque era la mujer de Abraham. En Génesis 31, 11 al 13, entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él le dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de la tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay iglesias que toman ese pasaje, lo van a predicar y ¿sabes qué le dice a la iglesia? Iglesia, hoy vamos a ungir un pilar y vamos a hacer un voto para el Señor. Hay iglesias que aman los relatos del Antiguo Testamento para hacer lo mismo. Hazte un altar en casa, como se lo hizo Jacob. Unge un pilar, como hizo Jacob. Hermano, uno de los temas importantes que veremos este jueves es la necesidad de no solo citar Biblia, citarla bien. Citarla bien. Porque lo que Dios estaba tratando aquí no era cualquier cosa, no era el destino de un simple hombre, era Jacob.
Iba a afectar a la nación, iba a afectar al pueblo, iba a afectar al futuro del pueblo de Dios de alguna manera. Era la historia de un hombre que marcaría genealogías. Hoy hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob. Dios no trataba con todo el mundo. Dios no le iba dando sueños a todas las mujeres de Jacob. Dios no le iba dando sueños a todos los hijos de Jacob. Dios no iba dando sueños a todos los hombres del Antiguo Testamento. Dios no ha dado sueños a todos los hombres del Nuevo Testamento. Pero, hermano, no hay nada más triste que una lectura superficial de la palabra de Dios. Por muchos siglos, la Iglesia Católica tuvo la Biblia solo en latín para poder manipular la conciencia de las personas que no hablaban latín. Pues mucha gente está como los católicos de aquel entonces y como muchos católicos hoy. Saben pinceladas de la Biblia, pero nosotros no podemos saber pinceladas de la Biblia. Nosotros debemos conocer profundamente la palabra del Señor. Hermano, no hay instrumento para manipular a más gente más práctico que la Biblia. A través de ella hombres se han enriquecido. A través de ella hombres han montado imperios lujosos para sus familias. A través de ella, hechicería y brujería se ha metido en la iglesia usando versículos bíblicos. A través de ella se ha ofrecido fuego extraño al Señor como esos hombres usando versículos bíblicos. O yo tengo que amenazar, cuando ahora se den los anuncios de la ofrenda, yo le voy a decir a los hermanos que os recuerde lo de Ananías y Zafira. Hermanos, si hay por ahí alguno antes de ofrendar que quiera acordarse de Ananías y Zafira, mida su tacañería. La Biblia dice que dé conforme Dios lo haya prosperado. A lo mejor Dios te está bendiciendo y tú eres tacaño. Cuidado, que mató a 2, puede ser el tercero. ¿Hago eso? Porque es fácil manipular, es fácil meter miedo, es fácil decirte con un versículo: me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ahora voy a mandar al saltón, al revoltón y al devorador y empezarte a amenazar de alguna manera, como si tú pensaras que o das el 10% clavado o mañana te vienen deudas, te echan del trabajo. Y no das por gratitud, no das por amor, no das para el Señor, das para ti, para blindar tu economía, por miedo. Así que Dios también ha hablado a través de sueños. Y finalmente, me gustaría mencionar otra propia del Antiguo Testamento. Dios habló a través de visiones. De visiones. Isaías capítulo 1 y el versículo 1 dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías capítulo 6 y el versículo 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Acaso tiene que ver eso con la vida de Isaías? ¿Acaso tiene que ver eso con el trabajo? Con si va a tener un sueldo más grande, o si va a tener una casa mayor, o un coche mayor, o se va a mudar de ciudad. No, estaba dando un recado glorioso. Iba a ser el profeta que más iba a usar el Señor para anunciar textos y profecías mesiánicas, para anunciar la llegada del Cordero, para anunciar la llegada del Cristo, para anunciar la llegada del Mesías. Todas las visiones y sueños del Antiguo Testamento tuvieron impacto hasta hoy. Fueron enseñanzas que nos marcaron. No fueron cosas tan vanas y pasajeras como un coche, un trabajo, un bebé, adivinar un sexo. No eran cosas tan inútiles como esas, tan insignificantes. Eran cosas que daban instrucciones, que hablaban de Dios, que marcaban a su pueblo. Y hasta hoy tomamos esas visiones y seguimos teniendo enseñanzas de ellas. El Señor le dijo a uno de sus profetas: el que tenga sueños, que hable el sueño, y el que tenga mi palabra, que hable mi palabra. Incluso Él lo pone en una comparación extrema, como diciendo: ¿qué tiene que ver la paja con el martillo, con el fuego,
Como diciendo, una cosa es insignificante al lado de la autoridad y la grandeza de la otra. ¿Que tienes un sueño? Pues cuenta el sueño, le decía ese profeta. Era un profeta, Era un profeta y le decía, si tienes sueño, habla de tu sueño, pero si te doy palabra, habla mi palabra. ¿Hoy qué tenemos? ¿Tenemos o no tenemos la palabra? Tenemos la palabra profética más segura. Tú no nos das confianza, pero las escrituras son infalibles. Porque solo hay un sólido fundamento para nuestra vida y es la santa palabra de Dios. Infalible, perfecta, inerrante y suficiente. Tú quieres sueños, allá tú con tu vida. Quieres las visiones de la gente, allá tú con tu vida. Quieres los Dios me ha mostrado y Dios ha puesto en mi corazón, allá tú con tu vida. Yo quiero la palabra de Dios, esa no falla. Y esa no hay que preguntar, ¿cómo sabemos si ese sueño viene de Dios? La palabra viene de Dios, pero te digo lo que viene de Dios. San Mateo, Hechos, Romanos, Primera de Pedro, Primera de Corintios, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Apocalipsis, Génesis, Daniel, Jeremías. Eso viene de Dios. ¿Y cómo sabemos que viene? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 13. Mira lo que leemos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pastor, ¿lo ves? En el Nuevo Testamento hay un sueño, hay un éxtasis, hay una visión. Pero esa visión afecta a todo el pueblo de Dios. Había un apóstol, sobre todo uno, que tenía mucha dificultad de integrarse con los gentiles. Incluso en una ocasión fue reprendido por el mismo Pablo, porque cuando los judíos aparecían en escena, se alejaba un poquito de los gentiles como, no vaya a ser que me juzguen. Y alguien en esa visión le estaba diciendo a un apóstol del Señor Jesucristo, yo he limpiado a todos. No solo a los judíos, todo aquel que cree en mí lo he limpiado, judíos y gentiles. Así que esa éxtasis de Pedro tenía mucho que ver con nosotros hoy. Porque el mismo Pedro con sus ojos, y no es casualidad que fuera Pedro, daría testimonio de cómo gentiles hablaron en lenguas. Porque en Hechos capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo y está Pedro allí, habían gentiles. ¿O eran todos judíos? Eran todos judíos allí reunidos. ¿Qué podía pensar Pedro? Dios ha derramado su espíritu en su pueblo y su pueblo sigue siendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Pedro es el que da testimonio de cómo un gentil muy conocido, en el momento que está delante de él, recibe el Espíritu Santo y también habla en lenguas. Y qué casualidad que él hable en lenguas. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Lo mismo que le he dado a los judíos que han creído en Jesús, es lo mismo que le he dado a los gentiles que han creído en Jesús. Pedro fue el que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, más trató su corazón para que aceptara la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Piensen, la tradición de la que venía Pedro era la misma que Pablo, judío, con su tribu, con su maestro, con su rabino que le había enseñado. Es el Dios de Israel, ese es mi pueblo, Dios habita en Jerusalén. Para ellos los gentiles no eran más que perrillos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Le voy a dar a los perrillos. Así lo veía Pedro. ¿Qué le está enseñando Dios a Pedro con ese éxtasis? Tú los ves perrillos ahora, pero a partir de ahora los vas a ver hermanos. Hermanos, porque Pedro, yo he salvado a un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Eso es lo que está pasando. Tenemos que entender los contextos para entender incluso las visiones, para entender incluso las revelaciones. Es como cuando la gente mira Apocalipsis y busca a Rusia, helicópteros. Cuando cayeron las Torres Gemelas, la gente en Apocalipsis decía que veía helicópteros en un versículo.
Hermano, ¿quién recibe el libro de Apocalipsis? Fue ocultado 2000 años hasta llegar a nosotros. ¿O ya fue escrito para algunas personas? ¿O no recibió la carta de Éfeso, la iglesia de Éfeso su carta? ¿O no recibió la iglesia de Laodicea su carta? ¿O no recibieron los creyentes de parte de Juan eso? Y tú te imaginas a los creyentes recibiendo, mira, Jesús me ha revelado esto. Y ellos, no, pero estos son los helicópteros que inventarán para allí, para el 1990. ¿Tú crees que ellos lo veían así o ellos tenían que entenderlo? ¿Tú crees que ellos no lo tenían que entender? Este libro no es para nosotros, que se trata del futuro. No, hermano. Los creyentes de aquel entonces recibieron Apocalipsis y entendieron Apocalipsis. Entendieron lo que estaba pasando, entendieron lo que decía Jesús, entendieron las cosas. ¿Por qué si no? El que nosotros esperamos como el anticristo ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, porque cada quien lo ha aplicado a su tiempo. Era Nerón para muchos. Era Nerón, enemigo de los cristianos, perseguidor, asesino de muchos. Ese debe ser el anticristo. La historia sigue y luego van apareciendo. Hitler es el anticristo, Mussolini es el anticristo, el Papa de Roma es el anticristo, Rey Felipe es el anticristo. Ahora la de Italia, la primera ministra de Italia es el anticristo. Cada cual inventa uno. Pero debemos entender que todo lo que Dios decía era para que se entendiera. Era para que se entendiera en aquella época. Hermano, tú no puedes leer Apocalipsis con las gafas de nuestro siglo. Tienes que leer Apocalipsis con las gafas de aquel siglo. Si no, no lo vas a entender bien. Así que en el antiguo pacto, Dios ha hablado de muchas maneras. Hemos visto cuántas. Decidme algunas. Mano alzada. A ver, que no se haga un jaleito. ¿Cuáles hemos dicho? Antiguo pacto. Profetas. ¿Qué más? Romer. Las tablas de la ley. ¿Qué más, hermanos? Mano arriba. Marc. Teofanías. Lili. ¿Cuál? Sueños. ¿Qué más? Ángeles. ¿Qué más? Visiones. ¿Qué más? Éxtasis. ¿Qué más? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. El Tumim y el Urim. Vamos entonces rápido. Cuando miramos ya el nuevo pacto, nosotros ya vemos otras cosas. En primer lugar, tenemos la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras. Eso no corresponde solo al nuevo pacto. Eso es la totalidad de los profetas, más lo que Dios ha dicho a través de su Hijo, que lo ha seguido diciendo a través de los apóstoles. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hermano, todo lo que necesitas para ser un buen creyente está en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios con el fin de que al final te equipes para buena obra, seas perfecto y equipado para toda buena obra. Todo lo que necesitas para tu vida cristiana está en la Escritura. No necesitas nada más. Nada más. Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en tiempos. Mira lo que está afirmando Pablo. Pablo está afirmando que para los creyentes del nuevo pacto, los escritos del antiguo pacto también son. También son. Él está diciendo todo lo que fue escrito en tiempos pasados. Y Pablo, ¿qué está pensando? Las visiones de Daniel, las visiones de Isaías, las profecías de Jeremías, todo el relato del Pentateuco a través de Moisés. Todo eso fue para que nosotros tuviéramos una enseñanza. Primera de Corintios 10, 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Está hablando de los sucesos del Antiguo Testamento y Pablo dice que esas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, a quienes ha llegado él. Pablo ya afirmó que en ese tiempo ya había llegado el fin de los siglos. Y hemos leído en Hebreos que en los últimos tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo.
Así que Pablo dice, tenemos lo de antes que sirve para nosotros hoy, para esta enseñanza, para los que estamos en el fin de los siglos. Y también tenemos lo que Dios ha dicho en el fin de los siglos a través de su Hijo. ¿Y cómo ha traído las enseñanzas a través del Hijo? Precisamente a través de los apóstoles. Primera de Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo afirma de una manera sencilla y clara que lo que ellos enseñan son palabras que no provienen de la sabiduría de los hombres, sino de Dios. De Dios. En Hechos capítulo 9 y el versículo 3 al 6, leemos así. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y nosotros vemos que Pablo incluso posteriormente cuenta en alguno de sus testimonios, en algunas cartas, revelaciones que tuvo directas del Señor. Él tuvo un trato directo con el Señor. Las palabras de Pablo venían del mismo Señor Jesucristo, tanto que él le dice en una de sus cartas a una iglesia, porque recibisteis la palabra como lo que es, no palabra de hombres, y sí palabra de Dios. Y finalmente, y la manera más contundente como Dios ha hablado, es a través de su Hijo. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el Hijo encarnado, es Dios hecho hombre. ¿Hemos visto la misericordia de Dios en las nubes? Pero la hemos visto en Jesús. Hemos visto la paciencia de Dios en las montañas, pero la hemos visto en Jesús. Hemos visto por ejemplo, la bondad, la gracia de Dios en los árboles, pero la hemos visto en Jesús. Lo hemos visto en Jesús. El Dios invisible que había mostrado una visión general de quién era en toda la creación a través de su Hijo, se ha hecho visible a los hombres, se ha dado a conocer, y no solo a través de sus atributos, sino a través de su mensaje. Por eso Jesús decía en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que en el Nuevo Testamento, Dios ha hablado a través de su Hijo y a través de sus apóstoles. En el Antiguo Pacto ha hablado especialmente a través de sus profetas. Se ha comunicado con Adán, se ha comunicado con Abraham, ha usado teofanías, ha usado las tablas, ha usado ángeles, ha usado visiones, ha usado sueños. Pero la revelación especial es lo que Dios ha dado directamente y específicamente a conocer de Él y de su voluntad, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Por eso, repito Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Qué maneras hemos visto? Teofanías, las tablas, las visiones, los ángeles, sueños, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo y las enseñanzas de los apóstoles que venían de Él, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es por eso, amados hermanos, que al final del libro de Apocalipsis hay esta advertencia tan solemne, porque lo que Dios quería decir, ya lo ha dicho. Dios ha revelado su mensaje completo. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19,
leemos así: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Hermano, Dios ha hablado de manera general en la creación, de manera especial a través de profetas y a través de su Hijo. Tenemos todo lo que Dios ha querido decir y es suficiente para nuestra vida y relación con Dios. Así que no debemos ni sumar ni quitar nada a la revelación perfecta, completa y absoluta del Señor. Que Dios nos libre de caer bajo la maldición que Él mismo ha establecido para los que hagan esas cosas. Y que sepáis que si habéis conocido a algún pastor o maestro que lo ha hecho, ese juicio vendrá sobre su cabeza. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso es para sus promesas, pero también para sus juicios. Dios no miente cuando dice voy a bendecir, pero Dios tampoco miente cuando dice voy a maldecir. Si Dios prometió que a los que hicieran tal cosa, vida eterna, asimismo Dios cumplirá su promesa que a los que hicieran tal cosa, juicio eterno. Hermanos, cuida tu Biblia, estudia tu Biblia, conoce a Dios en tu Biblia. Aprende su voluntad en tu Biblia. Aprende a leer tu Biblia. Puede ser que algunos hayan considerado una clase quizá un poco más aburridita o un poco más pesada, teología bíblica. Pero si supieran la importancia de leer la Biblia. Porque ustedes saben leer, pero no todos los que saben leer la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. Y leer la Biblia requiere saber leer la Biblia. Y sobre todo, con los ojos de un cristiano. Así que, hermanos, yo deseo que lo que hemos aprendido en estas últimas 2 clases sobre la revelación de Dios les haga entender 2 cosas. Que lo que Dios quiere que sepan de Él y su voluntad está escrito para que no busquen otras fuentes. Y 2, que si lo conocen poco es porque la están buscando en otras fuentes. Y perdiendo tiempo en otras fuentes, porque tienen Biblias de todos los colores, traducciones, tamaño de letra, la del joven, la de la viuda, la de la mujer virtuosa, la del hombre, la del predicador. Tenemos 80 Biblias en casa y leemos los salmos 80 veces y no hemos leído la ley ni una. Tenemos su revelación y dejamos su revelación criando polvo ahí arriba, como diciendo, me interesa más lo que dicen las noticias que lo que tú has dicho. Y luego ya voy a la iglesia, abro la boca, cual polluelo, y que metan comida lo que me den. No, cuidado. Que Dios haga de nosotros todos como los bereanos. Que escuchemos, pero que atesoremos y que luego comprobemos en la palabra de Dios si lo que se nos enseña está escrito. Porque al final, lo mismo que Dios dijo en cuanto a la revelación general, el día del juicio nadie tendrá excusa. Mi pastor me dijo, Juan Manuel nos enseñó, encaminando por fe era así. No, tenías mi palabra y era la única infalible. Juan Manuel no era infalible. Juan Manuel no era suficiente. Juan Manuel no era inerrante, pero ni Juan Manuel, ni Paul Washer, ni Spurgeon, ni Sugel. Eso no es que no los escuches, pero eso es que no puedes poner tu plena confianza ciega en las enseñanzas de los hombres. Sí, escúchalos, pero solo atesora aquello que directamente provenga de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos un día más las multitudes, formas y maneras como tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se ha comunicado con tu creación. No nos has dejado sin dirección, no nos has dejado sin mensaje, no nos has dejado sin poder conocerte. Te ha revelado tu persona, tus atributos, tu voluntad. Mientras preparaba este mensaje, Señor, yo solo me decía cuán poco sé todavía de ti, cuánto quiero saber, cuánto quiero conocer. Creo que sea una gota, Señor, todavía en un mar, Señor, y quiero mucho más de ti.
No quiero ser una persona que te conoce de una forma superficial. Quiero profundizar en ti. Quiero saber más de cada uno de tus atributos, dar a conocer tu voluntad de una manera fiel y precisa. Y no decir nada de lo que yo he pensado, o he visto, o he soñado, Señor, porque tengo tu palabra y tu palabra es suficiente. Llévanos, Señor, a un estudio y una dedicación más profunda en tu palabra. Que sea nuestra comida en la mañana, en la tarde y en la noche, y que desde hoy se despierte en nosotros por tu Espíritu un deseo firme de conocer más y más las Escrituras. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.